que hemos estado hablando ahorita, el error es que no estamos realmente preparados para responder esas preguntas. Y en vez de prepararnos, seguimos volteando la cara y haciéndonos como que eso no está ahí. Que la generación que viene se encargue de responder esa pregunta cuando, como dijo Juan Carlos, nosotros somos responsables de la iglesia futura. So, nosotros somos los que vamos a hacer esa base y tenemos que responder tales preguntas y cuestiones. ¿Alguien más? Déjenme le pregunto a Daniela. ¿Comentarios? Estamos en la tercera pregunta todavía, ¿verdad? Sí, o si quieres puedes moverte a, ¿crees tú que las iglesias donde vienes tienen acciones ministeriales que respondan a los desafíos que presentan la postmodernidad? Pues aquí en nuestra iglesia, en sí, no necesariamente nos enfocamos en eso, sino que vemos cómo podemos presentarnos ante esas situaciones. En vez de nosotros directamente hablar cómo hacernos, nosotros mejor vemos una ruta donde podemos entrar a los corazones de la gente para que ellos también puedan entender sin que sean ofendidos o que entiendan con menos presión, con menos palabras, ¿me entiendes? Y pues eso es lo único. Y los jóvenes de la iglesia también lo que hacemos es hablamos entre nosotros, entre los que estamos en la sociedad de los jóvenes, para ver qué acciones podemos tomar para salir y hablarle a todos esos jóvenes que están en necesidad. Claro. Gracias, Dani. Y eso es cierto, mira, nosotros a veces por miedo a no responder la pregunta correcta la ignoramos, pero el mejor lugar donde vamos a encontrar una mejor técnica de cómo responder a tal pregunta es con nuestros jóvenes, la perspectiva de que ellos tienen de esta sociedad, porque ellos ven las cosas de una manera distinta y a nosotros a veces se nos hace difícil tomar la perspectiva de ellos y la mejor manera de aprender a ver como aquellos que están siendo cuestionados es con nuestros jóvenes. Hacer preguntas, como yo les decía, yo nada más a veces así les hago, estamos en el estudio bíblico y no empezamos con una lectura, empezamos con una lectura bíblica, oramos y de ahí me voy y hago preguntas como las frases afirmativas o cosas así que ellos están, claro, relacionando con el tema que voy a dar y para ver yo realmente qué es lo que ellos están pensando en ese momento. Y así puedo yo responderles. Y aún yo les digo, ¿y ustedes cómo se responden? Y ellos empiezan, bueno, con una perspectiva cristiana, pues esto sería la respuesta. Yo creo que deberíamos de tomar en cuenta eso. Las discusiones con nuestros jóvenes nos ayudarán a responder, a resolver muchas de las preguntas que ellos tienen. Y Daniel López. No escucho, creo que se congeló. Ya. Bueno, sí, nuestra iglesia nos dijo que ha habido un avance en tratar de entender a la gente, de recibir a la gente. Daniel, no sé si sea yo, pero casi no te escucho. Si puedes hablar un poquito más fuerte para poder escucharte mejor. Ok, sí he visto un avance muy despacio, pero sí he visto que ha ido cambiando, ya sea en los jóvenes, ¿verdad? Y en los adultos. A veces se mira más, no sé, como más legalista, viéndolo de esa manera. Y a veces, pero sí he visto un cambio, he visto un despacio, pero puedo decir que sí ha habido un cambio, que está trabajando para poder entender mejor a las personas y darles la oportunidad de que se acerquen al Señor. Y bueno, Claro. Sí, y también ustedes, mira, con estas preguntas, porque es la segunda vez que hablamos de la posmodernidad. Si recuerdan, Cecia lo mencionó en la primera clase que tuvimos, y hay otros profesores que hemos tenido también han mencionado eso, y esperemos, ¿verdad?, que después de terminar esta certificación, ustedes se sientan preparados para enfrentar todas esas cuestiones. Si alguien tiene un comentario sobre esto, y si no, nos movemos a la siguiente pregunta. Sí, yo, en cuanto a lo escenario político, religioso, social y económico, a la tercera pregunta. Ajá.
es necesario que como líderes también podemos estudiar quizás un documento que habla acerca de la política, porque muchas veces lo que menos, como decía Juan Carlos, o sea, sí hablamos desde la perspectiva cristiana bíblica, pero tampoco como que no sé si no nos interesa o no nos da tiempo de estudiar la política, ¿no? O sea, muchas veces desconocemos en realidad la política, porque al desconocer eso, entonces no podemos tener una idea de qué vamos a hablar cuando vamos a hablar de política, cuando vamos a hablar de religión o económico, o sea, sí, porque es necesario hablar esas áreas y entonces, por ejemplo, un muchacho nos llega, o sea, algo que me llamó la atención, las clases que hemos tenido, las anteriores que hemos tenido, que vivimos en un mundo o en un contexto de grandes oportunidades, ¿no? Y entonces, si llega un joven y hay varias preguntas que nos puede hacer y dice, pues yo puedo ir yo puedo ser soldado, yo puedo ser, o sea, involucrarme en la política. Y entonces ahí es donde uno tiene que direccionar a los jóvenes, ¿no? Pues no vamos a decir que no, o sea, y entonces ellos creo o sea, como líderes tenemos que estudiar bastante y aprender que en realidad estamos trabajando con jóvenes de grandes oportunidades. Pues, cuando se habla de grandes oportunidades, está refiriéndose a diversos tipos de trabajo también y entonces creo que eso es nuestro rol como líder, educarnos más para que tengamos que ofrecer a nuestra juventud y esa es la única aportación que puedo dar. Claro, es cierto. La educación es muy importante, chicos. En los momentos de dificultad, ¿verdad? Y eso lo hago por experiencia, cuando yo estuve fuera de la casa estudiando y estuvo relacionado con la siguiente pregunta sobre una universidad que defina los pensamientos. La verdad que cuando uno se come todos esos libros, ¿verdad? Seculares, y son buenísimos y uno aprende mucho y la perspectiva de uno cambia bastante referente al mundo. Lo que me mantuvo, ¿verdad? Firme fueron las experiencias que yo tenía, ¿verdad? Con Dios, pero también la palabra, sobre todo la palabra. Aquellas predicaciones, conferencias, enseñanzas bíblicas que me hacían, que me mantuvieron firme, porque o me mantuvieron firme o me tuvieron ahí, pero no me soltaron. Y entonces es importante la educación. Nosotros tenemos que saber, ¿verdad? Conocer la palabra bien y también estar informados sobre lo que pasa alrededor del mundo, lo político, lo religioso, lo económico, lo social, ya que son aquellas cosas que están formando el carácter de nuestros jóvenes y nosotros tenemos que estar informados de eso, porque ya ahora sí, como dice la palabra de Dios, que tenemos que retener lo bueno, porque hay cosas buenas en nuestra sociedad. Hay cosas buenas en las cosas políticas, en las cosas religiosas, en lo social, en lo económico. O sea, no podemos decir todo eso está mal, porque hemos avanzado tan bien, o sea, la tecnología, todo eso que se ha surgido en esta generación, son cosas buenísimas que podemos usar. Entonces no podemos decir que todo es malo, pero tenemos que tener nuestras bases nosotros firmes para poder así que tomar aquello que es bueno, enseñárselo a nuestros jóvenes para que ellos puedan mantenerse firmes y vivir bien en esta sociedad y en este mundo en que vivimos. Porque el mundo pues no va a cambiar. Y sabes que hablando, no, recordemos que el tema que se está hablando es eclesiología y misión. Eclesiología, pues uno entiende ya, yo creo que todo lo que hemos estado platicando va más que todo en la vía de la eclesiología, qué es la iglesia, cómo está constituida la iglesia, cuál es la identidad de la iglesia. Con el tema de la misión, yo creo que es importante que nosotros entendamos que la misión de la iglesia adquiere rostros particulares
O sea, tiene un solo llamado, la misión es solo una, pero adquiere rostros particulares en tiempos y etapas diferentes de la historia de la humanidad. Por ejemplo, por mucho tiempo misiones, cuando nosotros escuchamos la palabra misiones, lo primero que viene a nuestra mente es geografía, naciones, ciudades, culturas. Pero yo creo que nosotros estamos viendo en la etapa donde las misiones ya tienen otro rostro. Las misiones ya no es algo geográfico, sino algo demográfico, algo profesional. Yo creo que nosotros como misioneros de esta generación y como la iglesia que tiene que hacer misión en esta generación, nosotros tenemos que salirnos de la caja del pensamiento que nos decía que la misión era ir a África, ir a Latinoamérica, ir a Asia, y entonces estamos haciendo misión. Bueno, el problema es de que en nuestra generación hemos estado sacando tantos misioneros hacia diferentes ciudades, países, pero estamos creciendo en número, pero no estamos creciendo en influencia. Estamos creciendo hacia los lados, pero no estamos profundizando. Nuestro crecimiento no está siendo profundo. Y entonces eso es preocupante porque entonces nosotros hemos estado perdiendo un terreno importante de la misión. Ahora, ¿dónde están las misiones de nuestra época, de nuestra cultura y de nuestra generación? A mi parecer, las misiones ahora se tienen que reestructurar. Y ahora, hablar de misiones, yo diría misiones es enviar misioneros hacia ambientes políticos, ambientes educativos, ambientes de salud, enviar, así como éramos tan, de alguna manera, tan intencionales cuando mandábamos a un misionero a cualquier país y le dábamos especificaciones, vas a ir y tu misión es plantar una iglesia, abrir iglesias, predicar el evangelio. De esa misma manera, yo creo que hoy en día, ¿por qué no? Yo creo que hemos tenido mucho miedo a hablar de ese tema. ¿Por qué no decir, ok, voy a preparar a Domingo Tercero, por ejemplo, ¿no? La iglesia local va a preparar a Domingo Tercero para que él sea un abogado y que se convierta en un líder en las leyes en nuestra ciudad. Tú vas a ser nuestro misionero en ambientes de leyes. O por qué no decir, bueno, vamos a preparar a un médico en nuestra iglesia para que él se convierta en un misionero dentro del ambiente y del sistema de salud de nuestra nación. Necesitamos mandar misioneros, no a países, sino a profesiones, a ambientes de influencia. Necesitamos mandar misioneros y esto quizás por mucho tiempo nosotros se lo dejábamos a lo satánico, ¿no? Porque siempre, no sé si ustedes recordarán que siempre hablábamos, no, que los satánicos, que los homosexuales están mandando a gente hacia las áreas políticas, hacia las áreas de educación. Solo lo decíamos como una estrategia de influencia, de misión de esos grupos anticristianos. Pero, ¿qué nosotros? ¿Acaso nosotros lo estamos haciendo intencionalmente? ¿Estamos nosotros mandando misioneros? Qué hermoso sería el día que nosotros escuchemos a personas decir, voy a hacer misiones al Departamento de Seguridad de la Nación. Voy a hacer misiones como uno de los no sé, de los políticos de esta nación. Voy a hacer misiones en otra área, que las misiones ya no solo sean ambientes geográficos, las misiones ya tenemos que cambiar ese paradigma, tenemos que romper ese paradigma, que ahora cuando escuchemos misión o misiones, podamos entender que misiones es algo mucho más profundo y algo más amplio que simplemente ir a una nación con víveres, darle de comer a los pobres y regresarnos a nuestro país. Eso no es solamente misiones. Misiones yo creo que va mucho más profundo que esa definición. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Bueno, nos quedan 6 minutos, así que si ustedes tienen comentarios, los pueden hacer en este momento o preguntas. ¿No? Yo
Bueno, como ya se va a terminar, pero sí es necesario la parte, ¿qué sería? ¿Cuántas preguntas serían? Eran como la penúltima. Ajá. Ah, dice, las congregaciones de donde vienes se están mostrando actualizadas y renovadoras ante los desafíos que les presenta la sociedad de hoy. Y eso está tremendo, está interesante. Y sería bueno que podamos analizar quizás a lo profundo, porque esa pregunta sí debe estar sonando en nuestra mente cada momento. O sea, es decir, que muchas veces no nos actualicemos. O sea, el liderazgo que no está actualizada, en realidad desconoce el lugar donde ministra, y entonces tiene un gran problema. O sea, es decir, que el ser desactualizada prácticamente nos quita del ambiente en que vivimos. Y es que a mí otro día me gustó mucho porque nosotros que usamos el iPhone o los otros celulares, ¿no? O sea, cada rato se actualizan, ¿no? Y muchas veces el liderazgo cristiano, que en realidad cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando de algo más especial que lo que vivimos o de lo material. Pero muchas veces, ¿por qué la gente, por qué entra todo esa falta de fe en la gente en que ministramos? Por lo mismo que muchas veces no hay una actualización. Y entonces necesitamos renovarnos, nuestra mente, necesitamos mejorar y no tener la idea de mediocridad, porque eso es, he estado tratando de hacer un estudio acerca de eso o sea, yo trato de ver cuál es la necesidad de la iglesia donde ministro. Y entonces el problema es que muchas veces hemos tratado de lo mismo. O sea, no hay un cambio, no hay algo innovador, ¿no? Y entonces necesitamos como líderes levantarnos y pedir, por supuesto, la sabiduría del Señor. Y no solamente pedir la sabiduría, sino adquirir conocimiento, ¿no? Y entonces esta pregunta sí nos hace pensar bastante, que necesitamos ser actualizadas en el día de hoy para poder presentar bien el evangelio a la sociedad de hoy, ¿no? Es muy interesante esta penúltima. O sea, me gusta mucho esta pregunta. Gracias, Domingo. ¿Algún otro comentario? O llamo a ver quién no ha hablado hoy. O está Juana. Juani. ¿Comentarios? Bueno, por ahorita no. Yo creo que todos hablaron un poco de todo, ¿no? De lo que yo pues tenía en mente. Pero sí, me ha ayudado mucho esta capacitación, porque yo no tenía el conocimiento de todo esto. Como vuelvo a decir, pues este es mi primer año con los jóvenes. Entonces yo veo mucho que en la iglesia, en como decir, en los miembros, en los padres, de lo que yo oía mucho en la iglesia, es de que los jóvenes tenían eso de que, como decía el hermano Domingo, venía, te hacían una pregunta, y si no tienes la pregunta, pues dije yo le había un día que yo dije, pues cómo les voy a contestar si yo no tengo, o sea, no puedo, no les voy a dar la respuesta correcta. O sea, yo no quiero darles algo que no sea correcto. Entonces, no, pues yo dije, no, pues tengo que capacitarme, meterme a aprender, para que pues uno puede ir aprendiendo y sabiendo cómo contestarles, porque sí, yo creo que si nosotros como líderes no tenemos o no nos capacitamos, pues ¿a dónde irá? Porque como usted dijo, que o sea, los jóvenes son nuestro futuro, ¿no? Ellos van a ser la iglesia futura. Entonces, pues sí, eso es muy importante, un poquito de todo lo que hablaron los demás muchachos. Y sí, pues le doy gracias a ustedes por todos, por los que son parte de
¿cómo se puede decir? La capacitación de lo que nos están dando, porque sí, es mucha ayuda para mí. Me está sirviendo de mucha y es de bendición para mí. Gracias, Juani. Bueno, ya llegamos al final, ¿verdad?, de nuestra lección de hoy, nuestra clase de hoy. Y cualquier pregunta, ¿verdad?, que ustedes tengan, escríbanla. Y el doctor Huerta estará con nosotros el 18 de este mes. Y entonces ustedes podrán, él podrá responder cada una de sus preguntas. Juan Carlos, no sé si tú tengas algo que decir antes de terminar. Sí, solo animarles, muchachos, que participemos en las clases, aprovechemos al máximo los maestros que han estado dándonos las clases, no solamente tienen el conocimiento, sino tienen experiencia dentro de todos los temas que nos han estado tocando. Así que lo más apropiado sería